que yo generalmente en los videos de alta ficción no anuncio mucho de qué vamos a hablar después, a menos que esté grabando un Get Ready With Me. Y eso tiene que ver con que muchas veces la obra de la que yo voy a hablar en el video siguiente, un Get Ready With Me, en el video siguiente, de la semana siguiente o el mes siguiente o cuando sea la próxima vez que yo pueda grabar, depende muchísimo de mi estado mental y con qué me estoy obsesionando en ese momento. A veces es más simple, a veces veo algo por casualidad y siento la necesidad de hablar de eso, y a veces son obras que me están consumiendo durante semanas hasta que yo tengo la oportunidad de hablar de ellas. En el caso de la última vez que grabé, ya sabía de qué iba a hablar, porque iba a comentar una película que hacía mucho rato que tenía ganas de rever y de la que tenía ganas de hablar, porque se trata de una película que es excelente, una película que yo asumo que muchos de ustedes no vieron, y es una película que tiene que ver con una pregunta que me hicieron en el video anterior de preguntas y respuestas. Entonces siento que tiene una relación temática, conceptual e incluso técnica. Ya van a ver por qué. Entonces, si les interesa saber de qué película se trata, porque yo lo único que dije era que era una película que se trataba de pérdidas, y ahora saben que es una película que es buena, acompáñenme. Hola a todos mis estimados y sean muy bienvenidos a un nuevo video de alta ficción. En este Hablemos de, vamos a estar hablando de una excelente película en términos de historia, en términos de cómo está filmada, en términos de los símbolos que se utilizan, en términos técnicos, en términos de absolutamente todo. Y es una película que tiene que ver con la pregunta que me hicieron en su momento cuando di respuestas a preguntas que ustedes me habían dejado en la caja de Instagram, que es ¿a qué le tengo más miedo yo en el mundo? Cuando yo contesté, que pueden ver en el video anterior, hablé de cosas a las que yo les tengo miedo en términos generales, pero la verdad es que yo soy madre, y entonces a la cosa que le tengo más miedo en el mundo, en la realidad, en el fondo de mi corazón, en mi espíritu, es a que a mi hija le pase algo. Que me parece que es la respuesta que daría cualquier persona que tenga una criatura a cargo, pero es una pregunta que en el cine se ha respondido de varias maneras. Hay muchísimas películas que tratan acerca de cómo uno muere espiritualmente cuando algo le pasa a sus hijos. Hay muchas películas que hablan de cómo cuando uno tiene que seguir a partir de eso no es tan fácil. Y hay muchas películas que responden acerca de cómo uno puede caer en una espiral de obsesión con esta cuestión. Y ese es el caso de la película de la que vamos a hablar hoy, que es una película que es excelente técnicamente, es muy bella de mirar, hay que prestarle un poco de atención porque tiene una delicadeza en los símbolos visuales que utiliza para decirnos cosas, y creo que por eso vale la pena verla y traerla a colación. Porque a veces hablamos acá de películas que la historia está buena, porque yo tiendo a fijarme más en la historia que en otras cosas. Y esta película, que es una adaptación de la historia de una autora, además de adaptar muy fielmente la historia, le pone una cuestión visual y hay unas capas muy interesantes, y por eso dije voy a traerla. Y la película de la que vamos a estar hablando hoy es Don't Look Now, del año 1973, dirigida por Nicolas Roeg. A Nicolas Roeg yo lo conozco porque pertenece y egresó de la escuela Roger Corman del cine, igual que un montón de personas que le dieron lo mejor en la industria durante los 70, los 80 y los 90. Roger Corman, para quienes no lo saben, era un director que en general se lo reconoce por su capacidad para exprimir las piedras. Era un tipo que vos le dabas 2 mangos y él te devolvía una película. Y a veces los estudios utilizaban eso, como fue el caso de la fallida primera adaptación de Los Cuatro Fantásticos, que fue una manijeada para que no perdieran los derechos en su momento sobre la obra de Marvel. Pero quizás ustedes hayan escuchado el nombre en función de eso, si son medio nerdos de los cómics, o quizás, si son como una gótica tetona, sepan que Roger Corman hizo un ciclo de adaptaciones que es muy conocida, son películas de culto de obras de Edgar Allan Poe. Muchas de esas obras están adaptadas muy finito, no son adaptaciones muy fieles,
pero sí son excelentes películas en un montón de aspectos. A mí en particular me gusta mucho el uso del color en las películas de Roger Corman. Y también me gusta mucho que son películas que muchas veces están protagonizadas o tiene un papel muy importante Vincent Price, un hombre que yo amo con todo mi corazón. Pero lo que es remarcable de Roger Corman, entre un montón de otras cosas, es que le dio sus primeros laburos a gente que después iba a hacer cosas maravillosas en el cine. Y una de esas personas es Nicholas Roeg, que hacía la cinematografía de algunas películas de Roger Corman, incluyendo La Máscara de la Muerte Roja, que tiene que ver con esta película en algunos aspectos estéticos, y que después siguió con su vida e hizo una excelente carrera como director, más allá de que hizo cinematografía para otras películas antes, pero como director fue muy dotado y tenía una característica muy importante en su cine, muy interesante, que en esta película es fundamental para entender para dónde va la historia, que es que las películas de Nicholas Roeg muchas veces están editadas de una manera tal en la que vos estás viendo dos circunstancias al mismo tiempo que no se están dando al mismo tiempo. Están editadas de una forma en la que vos estás viendo paralelamente dos cosas que no están sucediendo paralelamente. Y eso sirve para no solo cortar con la historia, no solo hacerla menos rígida, darle capas a lo que nos estás contando, sino también para unir con un hilo simbólico dos hechos o dos circunstancias que son fundamentales y están relacionadas en el tiempo. En cualquier caso, Don't Look Now, película de 1973, es una adaptación de una historia del mismo nombre escrita por Daphne du Maurier, que es también la autora de Rebecca, que también tuvo una adaptación cinematográfica hecha por nada menos que Hitchcock. Y hay una relación también entre la obra de Hitchcock y esta película en el hecho de que son películas de thriller. Sin embargo, esta película es un thriller sobrenatural porque tiene un elemento paranormal que es muy importante. Ustedes me dirán, sin embargo, Rini, de qué cuernos va esta película, porque hasta ahora nos estás hablando de otras cosas. Pero toda esta introducción va a servir para que ustedes entiendan mejor la película cuando se deciden a verla. De hecho, yo sugeriría que pausen este video, busquen la película, la vean y después vuelvan. No porque yo vaya a hablar con muchos spoilers, hay un spoiler muy importante al final de la película que podemos o no discutir, pero que en realidad, si yo se los digo, no les va a arruinar la experiencia de ver la película, pero sí me gustaría realmente mucho que vean esto. Yo sé que ustedes no siempre ven las cosas que yo recomiendo y me parece razonable. Me halaga que puedan entretenerse simplemente con escucharme a mí hablar de las cosas que me obsesionan. Pero esta es una película que es tan buena en el aspecto narrativo, visual, que realmente creo que vale la pena que la vean. Y me emociona porque siento que este año estamos hablando de muchas películas buenas y es como una gran variedad para lo que suele ser alta ficción. Pero bueno, esta es una película que es realmente excelente, en la que se puso todo. Y es una película que trata de una temática que es muy difícil, que es la de la pérdida y los duelos y cómo los afrontamos. Y si yo estuviera haciendo un chiste a este respecto, diría que la tagline de esta película es: los hombres prefieren sufrir activamente y causar sus propias desgracias a hacer terapia. Y un poco eso es cierto en esta película, pero es una película que siento que hay que tratar con cierta seriedad porque se lo merece. Es una película muy buena, que trata sí efectivamente del dolor de la pérdida de un hijo, porque desde el principio nosotros sabemos que eso es algo que sucede porque es lo que se nos muestra. La película arranca con una nena que está jugando en un prado con otro nene con una pelota al lado de un río, todo muy lindo, y mientras sus padres están en la casa haciendo cosas que tienen que ver con sus tareas. La nena, nosotros casi sabemos desde el principio, va a morir. Y eso sucede efectivamente y es una escena que nosotros vemos más tarde en la película, que es particularmente desgarradora y que ha sido homenajeada en otras obras, como por ejemplo El Ilusionista, la película en la que Edward Norton hace de un mago. Entonces es impactante visualmente la demostración de dolor que se hace con ese hecho. Y está muy bueno que se lo narre de una manera tan elíptica, porque
lo vemos como desde una curva. Es muy difícil mostrar esos dolores de una manera directa. Vos no podés mirar ese hecho espantoso que es la muerte de un hijo de manera directa. Y esta película lo hace así, de manera oblicua. Pero arranca con eso, arranca con la terrible muerte de una hija de una nena que se llama Christine. Sus padres, Laura y John Baxter, afrontan esto de una manera muy moderna, que consiste en irse a laburar a Venecia. Al momento de la muerte de Christine, John estaba estudiando una iglesia que tiene que ir a reconstruir, o bueno, la están reacomodando un poco, y esto es en Venecia, y se van a Venecia y lo hacen. Y no hay más explicación. Vos ves la muerte de Christine y después los ves a ellos tranquilos comiendo en un restaurante. Y esa división que se hace, esa edición entre las dos cosas, es muy prolija, porque ya te está mostrando algo que va a ser una temática fundamental de esta película, que es la falta de conexión total que tiene origen en esta muerte y en este duelo, que ninguno de los dos está haciendo mucho por afrontar. Y esto está muy bueno demostrado en el hijo. Hay un pibe que está en las primeras escenas que no se te explica quién es como hasta la mitad de la película, pero que es el otro hijo que tienen ellos. John y Laura tienen otro pibe que no toca ningún pito como hasta la mitad de la película. Y eso está bueno para demostrarte que está totalmente desarmado. Su universo se desarmó totalmente a partir de la muerte de Christine. Están haciendo un reesfuerzo por mantenerse en condiciones, John volcándose a su trabajo y Laura acompañando a su marido. El pibe está en una boarding school, vieron esas escuelas donde los metían a los pibes de pupilo y que sea lo que Dios quiera. Pero claramente hay algo que no está funcionando bien. Lo vemos en el diálogo que tienen ellos cuando van a almorzar, una vez que John sale de su trabajo, que hay una falta total de conexión. El diálogo no tiene ningún criterio. De la misma manera en la que la edición de la historia no fluye en una sola dirección, el diálogo no fluye tampoco de ninguna manera. Hasta que sucede el evento mágico paranormal de esta película, que es que mientras están comiendo, acá están distraídos, están hablando pavadas, Laura va al baño y se encuentra con dos hermanas, una de las cuales es ciega y se le metió algo en el ojo, entonces la ayuda a sacarse la molestia que ella tenía, y resulta que una de esas hermanas es psíquica y le dice que ella considera que es un atrevimiento, pero siente que se lo tiene que decir, que mientras ella estaba comiendo con su marido, Laura estaba comiendo con John Baxter, que dicho sea de paso es interpretado por el grandísimo Donald Sutherland, había una nena entre ellos, y esa nena es Christine. Christine está con ellos en espíritu, está bien, está en algún otro lugar y puede, sin embargo, acompañar a sus padres a su manera. La vieja lo que le dice es que Christine está sobre todas las cosas feliz, que se la nota llena de amor y cariño y no es un espíritu que quedó mal a partir de su muerte. Y a partir de ese punto, Laura empieza su propio camino de reencontrarse con sí misma, poder atravesar el duelo y poder seguir adelante con la memoria de Christine más o menos intacta. Entonces, mientras que esta cuestión sobrenatural a Laura la ayuda a resolver sus cuestiones, a John no lo toca de la misma manera. Ella tiene esta conversación con estas mujeres, vuelve a comer con John y a partir de ese momento es un punto de quiebre para Laura, porque nosotros vemos que ella está mejor, que ella está feliz, que ella está pudiendo afrontar esta situación que la tenía totalmente trabada. Y eso se nos demuestra en la película a través de una escena de sexo. Hace rato que se está hablando, en Twitter más que nada, de la cuestión de si son necesarias las escenas de sexo en las películas. Y hace rato que se está haciendo toda esta cuestión neopuritana de discutir si en el cine podemos mostrar algunas cosas, si podemos mostrar violencia, si es ético mostrar gente poniéndola. Y en esta película, la escena de sexo, que está hermosamente editada porque está en dos tiempos, nosotros tenemos, en la edición estamos viendo al mismo tiempo, John Baxter y a Laura Baxter poniéndola, lo que nosotros sabemos que es por primera vez en un cierto tiempo, o al menos en ese nivel de intimidad y de placer, y los vemos preparándose para ir a cenar. Estas dos escenas están yuxtapuestas y nosotros las vamos viendo al mismo tiempo en esta edición mágica que hace Nicholas Rowe. Y esa escena es profundamente significativa porque lo que nos está mostrando es que Laura
está sanando y está dispuesta a reconectarse con su marido. Es una escena que es bastante larga aparte, y en su momento tuvo dificultades porque si bien es cine europeo y el cine europeo es más cool y te dejan mostrar un culo cada tanto, alguna goma, tuvo igual sus dificultades, porque bueno, en el 73 pasaban cosas. Pero esta escena es muy significativa. Y si ustedes buscan esta película en Google, seguramente les van a hacer comentarios, les van a saltar noticias respecto a esto y se va a comentar. Y ahora que estamos viviendo toda esta explosión del neopuritanismo que tiene que ver con que está todo plástico en el cine últimamente, con toda esta cuestión de tenemos gente que es muy linda pero que no es sexy, tenemos situaciones en las que mostramos sexo violento a veces, pero que no necesariamente cumple una función más allá del shock en las narrativas. Esta película es una muestra de todo lo que vos podés volcar en una escena donde hay dos personas garchando. Porque eso es lo que hay. En mera escena, si vos no ves nada más y apagás totalmente tu cerebro porque la narrativa es muy clara, es solamente eso. Que incluye cosas controversiales, como que el tipo en un momento le come la cajeta a su esposa, con la que tiene 2 hijos y están casados hace un montón del tiempo. Controversia total. Pero es una escena que cumple una función tan importante en la narrativa y que viene a mostrarnos cosas tan importantes y que nos está narrando algo que es fundamental para que nosotros entendamos a dónde va a ir esta película. Porque en el centro de Don't Look Now hay una cuestión que es muy importante, que es la cuestión de la predestinación. Yo hacía el chiste al principio de los hombres preferirían torturarse antes que ir a terapia. Y esto es importante en esta película, porque a partir de esa escena se empiezan a separar los caminos de John y de su mujer. Mientras que Laura continúa explorando esta cuestión sobrenatural porque se vuelve a encontrar con las viejas, con las que tiene una sesión de espiritismo, y que a ella eso le da paz total. Ella ya arrancó su camino de sanar, ella ya está en otra circunstancia. En cambio John, que es nuestro protagonista, está atado a esta cuestión de una manera que no es tan clara quizás como la de Laura. Uno siempre tiende a pensar que las madres sufren más con estas cuestiones. Pero el padre también sufre y no tiene las herramientas para deshacerse de ese sufrimiento de una manera saludable, que es otra temática de esta película. Entonces, mientras Laura se ve 2 veces con las viejas y le alcanza, ella ya sabe que Christine está bien y puede seguir con su vida, John sigue atrapado en esta cuestión. Él no cree en el espiritismo, él cree que Christine se murió y ya está, ya no hay más nada. Y eso lo mantiene atrapado en el momento singular de la muerte de Christine. Y ese mantenerse atrapado en ese momento es lo que hace que después empiece a repetirse un motivo, que es el de una nena con un abrigo rojo, que era lo que estaba usando Christine en el momento de su muerte. Que empieza a aparecer, y de hecho aparece en la primera escena donde lo vemos a John, que él está mirando unas fotos de la iglesia que tiene que recuperar, y ve una figura con ese cosito rojo, y que es una anunciación de la muerte de Christine, pero que también es un motivo que se va a empezar a repetir a lo largo de la historia, que empieza a crear este patrón circular que nos representa cómo John está atrapado en esta cuestión. Al mismo tiempo, en la ciudad de Venecia en la que ellos están, hay un problema muy grave, que es que hay un asesino que anda suelto y anda matando gente a diestra y siniestra y después tira los cadáveres a los canales de Venecia. Entonces, del mismo modo que Christine murió en el agua, hay gente muriendo en Venecia y siendo sacada del agua. ¡Oh!, me dirán ustedes, Rini empieza a ver un patrón. Y es hermoso cómo este patrón se repite a través de la película. A lo largo de la película empieza a suceder que John se encuentra, por distracciones que tienen que ver con esta incapacidad que tiene él para procesar el duelo de la muerte de su hija, en las que se va encontrando en situaciones peligrosas.
Cada una de estas situaciones, que son situaciones de caída y que se repiten no solo con él, sino también con su mujer y su hijo, están preavisadas por la aparición de cosas de vidrio. Y esto es hermoso, porque el vidrio en una época se consideraba o se solía decir que era el líquido más viscoso y que tenía la menor velocidad de caída. Esto tiene que ver con un error conceptual que hubo respecto a que el vidrio goteaba. Los vitró tenían gotas a veces, pero eso era por la producción, no tiene nada que ver, no es que el vidrio va cayendo lentamente, pero une el vidrio con el agua y nosotros ahí tenemos una conexión, y esta conexión va a reforzar esta situación de patrón que tiene esta película, que va repitiéndola y que va formando un laberinto que está expresado en la ciudad de Venecia, en la que John no se puede encontrar. Todo el tiempo vemos escenas en las que John y su mujer, en ocasiones también, pero solo cuando está con él, no pueden encontrar cosas. Venecia es para ellos un laberinto. Venecia es una ciudad que ellos no conocen, que no están haciendo mucho por conocer tampoco, si bien están viviendo ahí, y en la que tienen barreras constantes, no solo del agua, vienen caminando y se encuentran con agua y no saben para dónde salir, callejones oscuros que no saben a dónde van, gente con la que apenas pueden comunicarse, porque si bien John entiende algo de italiano, y esto está muy bien que en la película cuando se habla en italiano no tiene subtítulos, así vos estás en la misma situación de confusión que los protagonistas. Y todo esto, el agua, el vidrio, la tristeza profunda de John, esta ciudad que no conocen y no entienden, va formando un laberinto en el que John está atrapado y del que no sabe cómo salir y no tiene las herramientas para salir. Mientras que Laura, en un momento, recibe una llamada de que su hijo Johnny se cayó, repetición, en la escuela en la que él está. Entonces ella toma un avión y se va a encontrarse con su hijo porque de pronto se acordaron que tienen otro pibe. Entonces queda John solo en la ciudad, a partir de lo cual empieza a iniciarse una cuestión convoluta en la que él crea sus propios problemas, que tiene que ver con una visión que tiene él de Laura con las dos hermanas en un barquito cuando ella ya se fue en el avión. Y el tipo, en lugar de llamar a la escuela y ver qué pasó, crea toda una situación intrincada con él en el medio, con esta figura de rojo que él empieza a ver, con todas estas cuestiones. Y en el fondo está esto, que es que John no puede resolver. John está atrapado en un laberinto que está expresado por la ciudad de Venecia, pero cuyo creador es él mismo. Las viejas le dicen a Laura como una advertencia que si se quedan en Venecia les van a pasar cosas malas. Laura interpreta que la cosa mala era que el hijo se cayera, y lo que no sabe es que, bueno, se vienen cosas peores. Esto no es un spoiler porque la narrativa es muy clara a este respecto. Pero la vieja paranormal le explica que John también tiene un poco de lo que tiene ella, de la capacidad de ver. Esta second sight, que es tan linda la expresión en inglés, pero que él no lo sabe. Entonces nosotros tenemos que interpretar que las cosas que ve John son el futuro, y de nuevo se relaciona con esta edición tan inteligente que hace Nicolas Roeg en esta película. Entonces tenemos advertencias, John tiene advertencias, hay cosas y motivos que se repiten y que se ven y que van formando este patrón, este laberinto circular expresado en la misma Venecia en la que la muerte está a la vuelta de la esquina. Y esta es una predestinación que John crea para sí mismo, que él no puede interpretar porque no tiene las herramientas, y que está íntimamente relacionada con el duelo que él tampoco tiene las herramientas para resolver. Entonces esta es una película muy hermosa que hay que mirar con bastante atención para no perderse los detalles hermosos que forman este patrón que se abre y se cierra a lo largo de la película, que tiene un final que desde el principio nosotros sabemos que va a suceder, pero que no por eso deja de ser hermoso, muy interesante, que se conecta espiritualmente con una película que salió el año anterior a esa, que es ¿Quién la vio morir?, del año 1972, dirigida por Aldo Lado, que está protagonizado por Josh Lazenby, si no me equivoco, uno de los James Bond, si ustedes están más inmersos en la cultura pop, que también tiene esta cuestión de que, al igual que Don't Look Now sucede en Venecia, entonces uno puede suceder que en cierto punto va a robarse algo de los giallo.
También sucede con esta otra película, también tienen cuestiones similares de obsesiones y repeticiones y asesinatos al mismo tiempo. Pero Don't Look Now es una investigación mucho más profunda y personal sobre el tema de la muerte, el duelo y qué nos sucede cuando no somos capaces de resolver esa cuestión. Los patrones que se repiten, que van desde la estética, desde la edición y también en la narrativa. Todo se apoya muy firmemente, los elementos están uno sobre otro y van formando esta historia que es muy buena, es realmente muy recomendable. Creo que esta es una de las películas que yo miro muchas porquerías, la verdad, pero también a veces uno mira una de estas películas que son meme, cine de verdad, y esto es cine de verdad, esto es cine de verdad. Tiene cosas que siguen funcionando al día de hoy, obviamente porque una buena película no envejece, pero tiene cosas que son puntuales a las conversaciones que se dan hoy en día en la crítica pop. Lo que no deja de ser un logro para una película del 72, que siga rompiendo barreras, que siga mostrando cosas nuevas, que se mantenga fresca porque es una temática que no va a envejecer nunca, pero que el valor mirable que tiene en lo puramente cinematográfico es excelente. Así que recomiendo muchísimo esta película, espero que la vean. Si la ven, déjenme después en los comentarios qué les gustó más de esta película. Presten atención a todas estas cositas que van formando el patrón, porque está hecho con una inteligencia. Que si bien la historia está levantada muy íntegramente, adaptada muy fielmente, la inclusión de cuestiones visuales, que es la magia que tiene el cine también, el poder darnos una dimensión extra, la verdad que aporta un montón. Así que véanla, por favor. Coméntenme después qué les gustó, qué no les gustó. Y estoy contenta de haberles traído esta película. Tenía ganas de hablar de algo que fuera bueno en otra dimensión. Estoy contenta de este año traerles un montón de cosas que son buenas. Buen cine, buenas narrativas, visualmente interesante. Así que coméntenme después abajo en los comentarios qué les pareció. Pueden encontrarme también en mis redes sociales, @altaficción en Instagram y en Twitter. Si quieren colaborar con este proyecto pueden hacerlo en cafecito.app/Rini. Y cuando nos volvamos a encontrar, vamos a abrir un ciclo en el que voy a estar hablando de un género muy distante de esto. Un subgénero de la ciencia ficción que es el cyberpunk. Por eso el pelo. Así que nos volveremos a encontrar en breve para hablar de algo muy distinto a esta película, pero mientras, por favor, véanla y cuéntenme después qué les pareció. Y hasta que nos volvamos a encontrar, les dejo con un adiós. Que fue cinematógrafo. A Nicolas Roeg, yo lo conozco. Nicolas Roeg. Con estas ancianas, no sé si son tan ancianas, pero tienen esta conversación.